aquí había un banquito como un redondel y aquí ellos siempre venían dos porque cada 8 horas cambiaban los turnos. Aquí venían dos y cada 8 horas y traían sus armas, sus gases lacrimógenos, sus cámaras y había veces que estaban aquí horas y horas. Aquí había un negocio, una barra. Ellos entraban ahí y volvían y salían. Más o menos se pasaban de aquí a allí, más o menos frente a mi casa, de un sitio para otro. Y continuamente estaban velando, provocando. Si yo me movía y salía, ellos iban detrás de mí. Yo iba al colmado, ellos iban allá. Si iba a Infanzón, ellos iban allá. La cuestión era que si yo me movía, lo mismo para la derecha que para la izquierda, ellos se me iban detrás. Y casi siempre con la cámara retratándome. Y pues estar segura de que yo algo les decía, porque no creas que yo también me callaba la boca. Le decía, mire, no me hagan eso. De vez en cuando le decía su mala palabra también. A esta hora yo salgo al balcón y veo un espejo que estaba en la pared allá. Y veo ese espejo y me estuvo tan raro porque la casa mía no quedaba allá adentro, o sea, la casa mía quedaba aquí al frente, más o menos este era el balcón donde estamos ahora. Y yo decía, ¿por qué ese espejo? ¿Por qué ese espejo en un balcón? Hasta que seguí mirando y empecé a ver como una sombra, algo que se movía en el espejo, alguien se movía en el espejo y bajaban y subían y se movían. Y yo dije, caramba, espérate, esos son los agentes, porque miré para allá y los agentes no estaban donde ellos siempre se paraban. Y yo dije, esos son los agentes que están allá arriba. Entonces yo vi que estaba pasando mucha gente por aquí. Y dije, miren, dos hombres hernú haciendo pocas vergüenzas en ese balcón. Miren eso, esa sombra. Y la gente se arremolinó aquí y le gritaban, miren esos puercos, miren. Y entonces Alejo Maldonado salió, lo recuerdo como ahora, con un pantalón brown, un chaquetón y un maletín en la mano. Y ahí, donde está esa guagua, ahí precisamente, estaba el carro de la policía. Y él se montó en el carro de la policía.
Mi día luego de salir de la cárcel fue verdaderamente surrealista también. O sea, obviamente familiares se alejaron, amigos se alejaron. La gente o sea, yo no salía porque era como si tuviese un carimbo que me enseñara una luz de neón. Aquí va el asesino del policía, salir todos los periódicos, tú sabes. Aparte de que lo primero que te dicen los abogados es no hables, no digas nada. Ni tan siquiera reclames tu inocencia. Todo el mundo diciendo que yo era un asesino. Era como una camisa de fuerza que no me podía, inclusive hasta duct tape, tú sabes, no puedo ni hablar, no puedo decir nada. Se me cayó todo encima, ¿tú entiendes? Literalmente todo. O sea, mi vida dejó de ser como yo la conocía, me botaron de la universidad, no tenía trabajo, no podía salir, no tenía amigos, no podía ver a mi hija, no podía, o sea, a los 19, 20 años, tú sabes, fue bien difícil todo eso, pero lo más que me sacó de centro fue la cuestión afectiva. Eso me sacó de centro y verdaderamente nubló mi pensamiento. No podía tomar decisiones, estaba con el corazón roto, ¿tú entiendes? Encima de que me estaban buscando para matarme, encima de que, tú sabes, era como, give me a break, ¿tú entiendes? Inmediatamente que yo fui electa presidenta de la Federación de Mujeres Puertorriqueñas, sí hubo un cambio. Había como una especie de, digamos, de tensión que luego se convirtió en hostilidad. Pues en el periódico me empezaron a cambiar el turno. Por ejemplo, yo era reportera política, pues ahora va a trabajar en deportes y su horario va a ser de 2 de la tarde a 11 de la noche. El que yo fuera a deponer en unas vistas públicas a favor o en contra de un proyecto de ley que beneficiaba o perjudicaba a las mujeres, eso le molestaba, por supuesto, a las autoridades del periódico El Mundo, pero después me enteré que no solamente era porque a ellos les molestara, sino porque las agencias de inteligencia visitaban continuamente el periódico El Mundo y hablaban con el jefe de personal, el director del periódico, y le decían: ¿quién es esta persona que ustedes tienen aquí, que es feminista y es socialista y es independentista? Hasta el momento en que ya el sindicato sabía lo que estaba sucediendo. Y entonces ellos mismos me recomiendan que le venda la renuncia al periódico El Mundo, pero yo me resistí. No quise vender mi renuncia al periódico cuando el hostigamiento estaba en su punto alto. Esperé como a ganar, digamos, a decir, ahora yo me voy porque me da la gana. Pero me fui muy triste y con mucho desazón y con mucha tristeza del comportamiento de algunas de las personas que yo consideraba mis amigas. En el balneario, ¿cuántas lagunas hay?
Ahí está esta bioluminiscencia. La Marina de Estados Unidos, con el visto bueno del gobierno de Puerto Rico, se instala en esta isla municipio de Vieques y además expropiaron la mayoría de los viequenses para establecerse y montar todo su aparato militar. Vieques es una maqueta de Puerto Rico, y cuando te digo una maqueta, Vieques es Puerto Rico en chiquitito sobre los problemas que se reflejan del colonialismo. La presencia militar es la expresión cruda de lo que representa el que tú vives en un país donde tú no tienes poder. O sea, era increíble que nosotros teniendo un gobernador como Pedro Rosselló, teniendo una gobernadora como Sila, no tuviera el poder suficiente para decir, Marina se tiene que ir de Vieques. Entonces, eso te demuestra el nivel de el colonialismo crudo. Si este fuera un país que no fuera colonia, bastaba para decir, se van. Yo no soy de Utuado, yo no soy de otro pueblo de la isla, donde quizás el colonialismo se refleje tanto como se refleja aquí. A lo mejor allí no tenían militares, a lo mejor no tenían la presencia de destacamentos militares ni el abuso militar, pero bien que sí lo tenemos. Y eso es parte de nuestra condición de esa relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Este es el famoso mapa de Vieques. En la parte oeste que está aquí es donde están los almacenajes de bombas. En la parte este donde se practicaban los distintos tipos de ejercicios militares. Y en el medio vivía la población, todavía vivimos nosotros. Podrán notar que estábamos presos en nuestro propio suelo, porque para aquí no se podía ir, ni tampoco se podía venir para aquí, porque la Marina de Guerra de Estados Unidos nos procedía a arrestarnos. Entrar aquí o entrar allá significaba estar en desobediencia civil, pero no solamente eran las tierras, era el mar y era el aire. Viene. Mis padres eran proamericanos, trabajaban en el gobierno federal. Mi papá fue uno que me aconsejó que me ingresara al ROTC, cosa que si tuviese que ir a la guerra de Vietnam fuese como oficial y no como raso. El ROTC quiere decir Reserve Officer Training Corps. Eso quiere decir que el gobierno federal le paga dinero a la Universidad de Puerto Rico para que le permitan tener su academia militar dentro del recinto universitario. Yo entré al ROTC en mi primer año, pero me decepcioné con todo el concepto de los estudios militares. Cada vez había más confrontaciones entre los estudiantes y los cadetes del ROTC. Los estudiantes querían que se fuese esa presencia militar del campo. Y todo empeoró cuando en el 1970 matan a la estudiante Antonia Martínez. Ahí la situación se puso más tensa, todo estaba a flor de piel. Usted tiene un extracto de FS-12, ¿viste que algo parecido a esto? Sí. ¿Sí? ¿Me puede conseguir uno? Ajá. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Peso de mandarina, papayita que tiene 2 libras y cuarto. La berenjenita. Tenemos la berenjena.
Aquí una. En Cuba, a mí se me rindió un homenaje por mi respeto y mi fidelidad hacia la Revolución Cubana. Y me dieron una medalla. Y entonces ese día se hizo una recepción en la misión de Puerto Rico en Cuba. Y yo llevé las almojábanas. Y el compañero Fidel estaba presente. Y yo hice las almojábanas, freí, se las llevé en un platito. Y él me dice, compañera, ya yo cené. Y yo más o menos sabía que Fidel no comía así de todas las manos. Y yo le digo, pero me dice, compañera, pero eso es harina de maíz. Y yo le digo, no, no, es harina de arroz. Y me dice, porque es que a mí me hace daño la harina de maíz. Y me dice, búscame unos palillitos. Yo voy, le busco los palillitos y le pongo el platito como con 10 almojábanas frente a él. Y me dice, pues dame acá una. Y pica una. Y me dice, están muy buenas. No le ofreció a nadie. Y cuando yo voy con el otro platito, ya él se había comido más o menos las 10 almojábanas. Cuando fui a los primeros grados primarios, primero y segundo grado de la Escuela Muñoz Rivera, que entonces uno se tenía que poner de pie, cantarle el himno americano y ponerse la mano aquí. Yo te juro por mi patria que yo nunca me levanté. Yo nunca me levanté a saludar el himno americano. Y la maestra me paraba en una esquina de castigo porque yo no saludaba el himno americano ni me ponía la mano aquí. Pero yo era más feliz en aquella esquina que de pie saludando el himno americano. Pregúntame por qué, no lo sé. ¿Y esa caña me la de Frank? No sé bien. Eso me lo dio Bento. ¿Bento de dónde? ¿De allá de la Quetzal? Ajá, está sembrando caña. No sé si la sembró o qué encontró. Llegó un momento en que los bombardeos eran tan fuertes y tan fuertes que las casas en Vieques se sacudían. E inclusive los pescadores no podían pescar porque los barcos de la Marina disparaban constantemente y ponían en peligro sus vidas. Así que decidimos bajar a tierra para hacer una desobediencia civil más efectiva. Luego de varias protestas en tierra, el 19 de mayo de 1979 nos arrestan en una actividad donde estaban participando más de 200 personas y donde caímos 21 presos, entre ellos el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal y yo. Cuando se va a ver el juicio en la Corte Federal en Puerto Rico, el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal y yo también habíamos decidido no reconocer esa Corte Federal. Y a mí, por eso, me echaron 6 meses de cárcel. Esto cuando nos arrestan en el 1979. Este es el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal. Este compañero luego es sentenciado, al igual que yo. Él fue encontrado ahorcado en 11 de noviembre del 79 en una prisión en Tallahassee. Y me entero después de muchas formas lo que había pasado con el compañero. Compañero que apenas le quedaba poco tiempo, un compañero que había pasado por situaciones mucho más difíciles por lo que estaba pasando, que de hecho lo que tenía que hacer el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal era pagar $500 y salía de la prisión. Lo que pasa es que él y yo habíamos asumido esa posición y otro de no reconocerle y pagar los $500 era reconocerle esa prisión y nosotros no se lo íbamos a pagar.
Tan pronto me entero, te digo que me espantó, me chocó. Yo no sabía qué hacer. Sentí miedo y sentí también un grado de responsabilidad. Si tú me dijeras entre el miedo y el grado tuyo de responsabilidad de una muerte de una persona que lo matan en la cárcel, que tú lo invitaste a participar en una actividad, eso último me afectaba mucho a mí. Claro, el temor de que, vuelvo y te digo, te describí cómo yo me sentía. Yo decía, me van a mí, vienen, el próximo soy yo, porque ya nos lo habían dicho, tengan cuidado ustedes dos. Y yo dije, ah, rayos, aquí vienen, me van a venir a matar. ¿Qué hago? Los espero a ellos, pero ¿de dónde va a venir el golpe? ¿En qué momento? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a venir disfrazado? Y eso pues me dijo, la otra alternativa es yo salir de aquí huyendo. Pero cuando veo todo lo que está pasando, yo dije, espérate, no me puedo tirar, porque entonces voy a justificar que me peguen un tiro. Voy a justificar entonces que me maten. Y decidí quedarme con un ojo abierto todas las noches o con los dos ojos abiertos todas las noches, esperando que llegara ese mes de febrero, que era cuando me iban a liberar a mí, y que no me pasara nada en el camino. Yo intenté buscar empleo en otros medios y fue prácticamente imposible. Así es que trabajaba en la tienda de mi hermana, vendiendo y haciendo otras cosas que no tenían que ver con el periodismo, a pesar de que siempre hacía artículos freelance. Hasta que me contratan en el periódico El Nuevo Día. El día en que firmaba los papeles de la unión del periódico El Nuevo Día, me llamaban a las 5 de la tarde. Cuando llego allí, a la oficina de personal, me despiden. Posteriormente me contratan en la Universidad de Puerto Rico para trabajar a tiempo completo, enseñando en la Escuela de Comunicación. Y para el 1981 se declara una huelga de estudiantes y cuando termina esa huelga, la administración universitaria despide 100 profesores independentistas y yo, que no había tirado una piedra, también quedó despedida. Y bueno, me daba estrés, digamos, el pensar de que no iba a poder regresar a los medios de comunicación por todo lo que había hecho, de que una persona en los medios de comunicación no puede tener una idea propia, no puede hacer una militancia efectiva. Todo empezó allá adentro en la cafetería. Una pelea, una cuestión provocada, pero obviamente se salió del área. Yo estaba cogiendo clase con mucha de la gente porque eso era algo que se temía, pero no se sabía cuándo era que iba a pasar. Se empezó a correr la voz, alguien pasó un salón, la pelea, algo así, y todo el mundo salió de los salones. Como ya yo había venido preparado, pues entonces decidí unirme al grupo y fui a buscar la revólver de pellets que yo tenía en el carro, que estaba en el estacionamiento de la Barbosa. Yo en un momento empiezo a ubicarme entre el grupo de la gente, moviéndome, buscando un sitio estratégico donde es que voy a hacer. Y obviamente ellos estaban tirando, o sea que había que estar moviéndose, cosa de no ser herido por uno de los proyectiles de los cadetes. En un momento entonces que yo escojo irme por el lado, por el lateral, buscando una posición más segura y que estuviese más cerca de los cadetes para poder... Nos preparamos, nos apertrechamos. Yo lo que hacía era que echaba los pellets en el piso, cosa que yo pudiese cargarlo y disparar a la misma vez. Tenía las botellas de gas, porque eso dispara con gas. Yo entiendo que esta posición para mí no es la mejor. Y entonces un grupo de estudiantes decidimos subir al techo y como queda más alto, entonces sí tenemos lo que se llama en inglés el high ground. Y entonces ellos están en desventaja estratégica porque tienen que disparar de arriba y nosotros tenemos mejor posición para disparar.
En un momento dado, yo diviso que entra la línea de camiones de la fuerza de choque. Yo tengo algo que simula un arma de fuego. Así que llegué a la conclusión que si ellos me ven, me van a tirar a matar. Y entonces que decido bajar, salir del campus universitario. Como a eso de la 1 de la tarde, estoy tratando de coger a mi carro. Ahí es que me detiene la guardia universitaria, me dan una salsa de palo. O sea que yo salgo de la custodia de la guardia universitaria, me llevan en una ambulancia al hospital, me suturan la cabeza 13 puntos que llevo y en algún momento de la tarde la que era esposa mía se presenta al hospital y me lleva a mi casa. Y yo veo todo en las noticias, me entero de las muertes de los policías. Y desde ese momento ya yo empiezo a... O sea, ya yo sabía que en algún momento la policía iba a intervenir conmigo. Bueno, estuve allí, me macetearon, nunca me cubrí la cara, estuve envuelto, ¿me entiendes? Era una cuestión de identificación. Yo me reintegro a mi trabajo de gerente de teatro con todo y pacho en la cabeza. Y era un miércoles 17, o sea, una semana después. Yo estoy trabajando de gerente en el Teatro Puerto Rico, eso es en la Ponce de León. Recibo una llamada de mi madre que me dice, Miguel, aquí acaban de venir los 8 detectives preguntando por ti. Ella estaba bien asustada. Y no hago más que yo enganchar y ellos que entran. Me acuerdo, era un negro como de 6 pies, 4 pulgadas, eran como 4 o 5. Llegaron, ya tú sabes, con la cara de pocos amigos. Señor Udo Richie, usted tiene que acompañarnos. Y yo me valentono y le digo, mira, yo tengo aquí una responsabilidad de dinero, yo no me puedo ir hasta tanto yo cierre el teatro. Y dice, no, usted se va con nosotros ahora. Ajá, está bien, sí, está bien. En una ocasión, a mí se me acusa de haber puesto una bomba en la tienda Baker. A mí me arrestan a los 6 meses de decir que habían puesto la bomba. 17 carros con policías, con fiscales, con agentes, con todo el que ellos encontraron por el camino, me arrestaron y a Néstor también lo arrestan. Entonces ahí se va a vista preliminar y ahí vemos la testigo, lo que declaran, que ella creía que yo iba a robar. Cuando yo vi que ellas me estaban velando, yo corrí, tiré la bomba y la bomba cayó sobre un televisor. Y vino de allá un señor y lo apagó con el pie. ¿Y quién era el señor que vino y apagó? El esposo de ella. Entonces, yo le digo al juez, oiga, señor juez, yo desearía que los testigos se sometieran al detector de mentiras, porque yo estoy dispuesta a hacerlo. Cuando yo la miro a ella se aprieta la boca. Cuando vamos, que nos llaman, ella no aparece. No aparece él, y aparecen los abogados de nosotros y el juez, y dice que no hay caso, porque los ratones se comieron la prueba. Aquí estoy con la mujer que me arrestó. Estoy yo primero y después está sentado mi marido. Este que está aquí se me tira encima a ponerme las esposas. Y Néstor le dice, no, ustedes tienen una mujer policía, a mi mujer no me la toquen. Entonces, ella me va a poner las esposas y yo tengo el cigarrillo en la mano. Y cuando ella me puso las esposas, yo le pegué el cigarrillo encima y la quemé. Y ella me decía, mire, sos sinvergüenza, no me queme, y otras palabras más. Cuando se ve la vista preliminar a los 3 años de ese caso, yo me la encuentro ahí en la corte y me dice, papá, ¿tú te acuerdas quién soy yo? Y yo le dije, tú eres Rosa, la mujer que me arrestó. Me dice, mira, ¿tú viste esto que está aquí? Yo le digo, ay, sí, yo te quemé, perdóname. Me dijo, ¿tú sabes lo que me causó esa quemadura? Yo estuve 2 años loca en el manicomio porque yo fui cómplice del rancho que esta gente te hizo a ti.
Mi marido Néstor administraba una farmacia. Un día, dentro de esa farmacia, explotó una bomba. Mi marido, que estaba despachando una receta, con la explosión cayó inconsciente al piso. Desgraciadamente mueren 2 compañeros, Efraín y Camilo. A Néstor se lo llevan para el hospital. Yo me voy con él y estando allí, pues veo que entran 4 o 5 policías y me arrestan. Pues a Néstor se le acusan de 2 asesinatos, un atentado a la vida, una ley de explosivos, una ley de armas y derrocamiento al gobierno americano. Ahí me arrestan por ley de armas, ellos no tienen un revólver, por la ley de explosivos y por derrocamiento al gobierno americano. Y yo, por Tribunal de Derecho, el juez me absolvió. Que no, nadie me conectaba, yo no estaba en la farmacia. Nunca sabemos quién lleva esa bomba a la farmacia. Siempre suponíamos que había sido Efraín, que la llevaba. Efraín muere, no hay testigo. ¿Quién llevó la bomba a la farmacia? Y yo le decía a Néstor, ¿quién la trajo? Pues tuvo que haber sido Efraín, que la trajo. ¿Cómo sabemos que no fue Efraín, que fue Emilio, el agente encubierto? Por las carpetas. Cuando entregan las carpetas y leemos las carpetas, salen las carpetas que Emilio es el que va a buscar todos los materiales a diferentes sitios y se va en casa de Efraín. Y en la casa de Efraín porque es que preparan la bomba, porque él venía preparado como agente encubierto para hacer eso. Como pasó después en diferentes actividades, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica, que tumbaban los cables eléctricos, cuando ponían bombas en los correos, ¿y quién lo hacía? La policía. Y yo lo he dicho aquí, lo digo en los periódicos, lo digo en la radio, y el tipo nunca en la vida ha desmentido lo que yo le digo. Quiere decir que si no lo ha desmentido es porque es cierto. Porque sabe que están las carpetas, que es la prueba más grande que tengo yo, de que él fue el que puso la bomba y le hizo la bomba en la farmacia. Nos habíamos quedado con una pregunta que les hice antes de irnos a la pausa. ¿Esta ley de la mordaza, tú crees que es lo que da también pie para que se hagan las carpetas, aunque las carpetas anteceden en la década de los 30, ¿verdad? Es que se empiezan a hacer las carpetas. Bueno, si lo vemos históricamente, en el siglo XIX, todo Puerto Rico estaba encarpetado. De manera que hay un antecedente, de ello desde el tiempo del coloniaje Entonces, español. lo que llamamos ahora mismo las carpetas, que son esas 135,000 carpetas, sí, que el Partido Independentista, a través de su líder en ese momento, el licenciado David Noriega, logró que se divulgaran y que a través de un pleito de clase, ¿no? Tú las incluyes, ustedes dos las incluyen en el texto, en este libro. Por falta de espacio no pudimos incluir ese asunto. Más tenemos los antecedentes, ¿no? Como tú señalas, de la década del 30, la represión del movimiento nacionalista, coincide también con la ola represiva dentro de Estados Unidos impulsada por el senador Joseph McCarthy, ¿no? De ahí viene la expresión esa, el macartismo. El macartismo, ¿no? O sea que también lo de Puerto Rico no se da en un vacío, sino también que es un movimiento general, ¿verdad?
Volviendo sobre la ley de la mordaza y la persecución que hubo aquí en la década de los 50, ¿esa persecución, Moscoso, estuvo presente principalmente en los 50 o también en los 60? Esa represión está presente desde la guerra del 1898. Solo que a partir de la década del 30, como hay un resurgimiento nacionalista en Puerto Rico, pues entonces es más impactante, ¿no? Es más fuerte. Y de ahí en adelante, ¿no? ¿Tú tenías carpeta, Pancho? Yo tuve una carpetita. Una carpeta. Sí. En el 1987, un ex policía de la División de Inteligencia, que se encontraba en esos momentos esperando que lo sentenciaran por el caso del Cerro Maravilla, revela en una entrevista radial la existencia de las carpetas. Debido a esto, el licenciado David Noriega, en ese entonces representante a la Cámara, solicita que se revelen esas carpetas y el gobierno acepta y reconoce la existencia de estos archivos y condena la práctica. Además, se ordena la desmantelación de la División de Inteligencia. Un total de 16.557 carpetas y 135.000 tarjetas fueron identificadas. Pero no fue hasta el 1992 que, después de varios casos y apelaciones en los tribunales, el Tribunal Superior de San Juan ordena que se entregue íntegramente los expedientes a las personas que fueron encarpetadas. Cuando se hace esto, todo Puerto Rico queda como en esta zozobra de tendré carpeta, no tendré carpeta, ¿qué va a pasar? Entonces la gente dice, entonces voy a solicitarlo, voy a saber qué es lo que hicieron. Y entonces aquí se ofrecen las reglas para que cada quien busque su carpeta. Yo conozco personas que nunca lo hicieron, que nunca buscaron sus carpetas, que prefirieron no saber lo que había allí. Otras personas pues lo hicimos y lo buscamos porque nuestro interés en la historia, ¿verdad? Y en nuestras organizaciones nos lo requería así. Andrea de tomar 3. A ver, Maica. Bueno, la División de Inteligencia se supone que velara por la seguridad nacional del país, ya sea la subversión, terrorismo y personas supuestamente, como decían ellos, de izquierda. Yo tuve mucho tiempo en la policía y lo que se hizo no era supuestamente todo en ley, ¿ves? Y hubieron ocasiones que cometieron delitos en esa misma persecución. O sea, todo era permitido. O sea, yo te cojo 10 hombres a dar una vigilancia a ciertas personas, todo era permitido. Chocarle los cajos. Si tú tenías una bandera puertorriqueña en un cristal, ya tú eras subversivo. Y así sucesivamente se fue escalonando la persecución. Desde la academia de la policía te indicaban a ti ya. Mucho de esto trata de mi regreso. Y aquí hay un informe del 19 de febrero del 1980, dice regreso de Ismael Guadalupe Ortiz.
Nuestra fuente también se enteró a través de la señora Mercedes Ortiz, madre de Ismael Guadalupe Ortiz, que este salía libre el 15 de los corrientes, pero retardará en su llegada a Puerto Rico hasta el 20 de febrero para llegar acompañado de Antonia Alicea, quien cumple condena en esa fecha. Pero lo increíble de esto es cómo ellos se meten a mi casa y visitan a mi mamá y les sacan información de una viejita, una ancianita, que no se merecía eso. Solicitud de investigación. Muy respetuosamente solicito de usted ordene investigar en este distrito la conducta, hábitos, comportamientos y actuaciones del señor Ismael Guadalupe Ortiz, profesor de arte dramático en la escuela secundaria Germán Riquejof de Este. Entre otros, ha lanzado piedras contra un hotel, riña con marinos y por demorar y estorbar a uno de nuestros agentes por intervenir en una riña a los puños. Se caracteriza este individuo, y esto es importante porque siempre es la nota de énfasis, se caracteriza este individuo por sus actividades antiamericanas en contra de la Marina de los Estados Unidos y es un incitador acérrimo de grupos de jóvenes de la localidad para que actúen en contra de nuestro gobierno y de la gran nación americana. Mira, esta tarjetita es lo que se conoce como la guía de expediente de la policía. Y ese expediente lo abrieron el 23 de agosto de 1979, que fue el año en que fue el primer arresto de Ismael. Y no es otra cosa que el inicio para, tan pronto tengan 3 tarjetitas de estas, la policía, iniciar el carpeteo. Este es el formulario que uno llenaba para solicitar la investigación, para que se investigara si tenía una carpeta o no. Entonces Ismael solicita para ver si tiene la de él, ¿no? Y si le contestan que sí, positivo, que hay una carpeta para él. Y entonces Ismael mismo me dice, mira, ¿por qué tú deberías investigar si también a ti te han hecho carpeta? Porque por el mero hecho de ser mi esposa es posible que también te hayan fichado. Y como yo pues participaba en las diferentes actividades, pero que en este país todo el mundo está libre de participar en las actividades que uno quiera, ¿no? O sea, en ningún momento yo estaba violando ninguna ley. Era un derecho que yo tenía como ciudadana de protestar, ¿verdad? En contra de aquellas cosas que según mi conciencia y mi sentido de lo que es justicia entendía que no era justo. Y yo entiendo que más que por eso es por el mero hecho de ser la esposa de Ismael. Esta carpeta es del negociado de investigaciones especiales. Había carpetas de la Policía de Puerto Rico, del negociado de investigaciones especiales y también, por supuesto, del FBI. Esta en específico es sobre la Federación de Mujeres Puertorriqueñas y es un perfil de la organización, habla de la ideología, de la membresía, de la vinculación, de las relaciones. Luego está la directiva, las militantes activistas y hay una lista que es graciosa porque no solamente hay nombres de personas de carne y hueso, sino también de seudónimos que amigas y yo utilizamos para escribir artículos, así es que también están integradas como si fueran miembros de la federación. Eso quiere decir que ellas no sabían todo, no lo sabían todo, ¿verdad? Esta es la carpeta 5457, esta es mi carpeta específica, mi perfil, el carro que yo tengo, donde vivo, etcétera. Además de eso, pues ahí están todas las entrevistas con los vecinos de mis padres en una urbanización de Río Piedras. Y esta que era indignante para mi familia, decía, informó conocer a la investigada y a su familia como vecina por más de 6 años. Es una joven malcriada con sus padres, las amistades no parecen ser de muy buena reputación. Yo le preguntaría qué quiere decir eso. En muchas ocasiones la he escuchado hacer manifestaciones en contra de los gobiernos legalmente constituidos y en contra de los gobiernos legalmente y en contra de los americanos. O sea que tampoco sé de dónde sacaron eso. Yo no sé si es que le ponían palabras en su boca, pero era una vecina a quien apreciábamos mucho en mi casa. Mis padres la querían muchísimo y querían mucho a sus hijas. O sea que ellos visitaron a todo el mundo. Desde que
Se entró a la Universidad de Puerto Rico, de ahí para abajo cambió las cosas, desde que nos mataron los 2 policías. Ahí se puso peor la situación en Puerto Rico. Porque mataron 2 policías y un comandante. Un comandante y un policía. Ahí fue persecución 24/7. 24/7. ¿Qué pasa? Circulaba mucha información de que los independentistas están armados y que el primer objetivo era la policía. Entonces empezaron a explotar bombas en Cogeo y a dinamitar un montón de torres de las fuentes fluviales. O sea, se creó como un medio Irlanda. ¿Y quién ponía eso? Los subversivos. Entonces el gobierno pues apretó. Las carpetas se componen de folios, ese es el nombre que le dan. Y algunas son hojas llenadas por los propios agentes, otras son recortes de periódico. La mía tiene ambas, mayormente recortes de periódico, pero aquí hay una que está fechada el 26 de agosto del 71. Informe para el récord. Está visto que el individuo Miguel Udo Ricci ha desistido de su idea de viajar fuera de Puerto Rico antes de la vista preliminar. En el caso en su contra por haberle dado muerte al policía Miguel Rosario Rondón. Ha decidido quedarse en Puerto Rico debido a que él estima que no hay pruebas suficientes para sostener su culpabilidad. De acuerdo a ellos, el juez le comentó a un abogado amigo de él que piensa que el caso fue creado de la policía. Qué bien. Este es Desiderio Cartagena, el director de la Oficina de Inteligencia. He dicho sea del paso, es el hombre que me manda a fabricar el caso y años después, cuando yo limpio mi récord, pues me mandó una carta que decía felicitaciones por haber limpiado su récord. Aquí están las personas que estaban en mítines públicos. Miren para allá, miren. Aquí prueban cómo me estaban velando, por ejemplo, el día 24 de julio del 1968, el guardia Eduardo Gregorio, placa 3720, vigilancia especial a la separatista Providencia Trabal, conocida como Pupa, residente en la calle Loíza, a las 7:45 a.m., a las 9:30 a.m., a las 10 a.m., a las 12 a.m. Entonces, a las 7:45 p.m., o sea, siguen la vigilancia todo el día, 11:30 p.m. Esto es de la noche, 1:30 a.m., 4:10 a.m. Yo durmiendo y ellos velándome el sueño. Políticamente, la investigada no
esconde su ideal socialista, ya que en el techo de su residencia flota una bandera de Puerto Rico y del PCP. La residencia de la investigada es visitada frecuentemente por el señor Juan Mari Brad. Aparentemente, en dicha residencia nunca ha visto que se lleve a cabo reuniones. Entonces, sí, a Zaida Dueño de Lucero, esos son al Jurrico Rosario, a todas esas personas, a mis vecinos, los investigaban. Y aquí no dice que a esos vecinos le decían que no tuviera amistad con nosotros, porque nosotros éramos comunistas y terroristas. Mire, aquí hay una declaración de Alejo Maldonado. Alejo Maldonado era lo que me perseguía. Después fue arrestado por asaltos y por robos. Y cuando estaba en la cárcel, uno de los periodistas fue a entrevistarlo. ¿Qué tan severa fue esa persecución?, le pregunta el periodista. Bueno, hubo un tiempo en que fue severísima. Eso fue severísimo para los casos aquellos en que estaba la señora conocida por la Pupa, señora Pupa Trabal, que vivía en la calle Eloísa. El nombre de ella no lo recuerdo, pero para ese tiempo fue severísimo. Bueno, nosotros lo que teníamos, los casos que habían, era tratar de someter los casos como fuera al lugar. Yo sé que tú estás en algo, no te lo puedo probar, pues yo te fabrico un caso. ¿Entiendes? Te busco de manera de fabricarte un caso. ¿Cómo logran eso? Bien fácil. O proveyendo la evidencia, proveyendo testigos que no existen, falsos testimonios. Bien fácil. Cuando no había agentes disponibles, se usaban confidentes. Los confidentes eran personas que le informaban a la policía sobre ciertas actividades y se le pagaba. Así fue que empezó el carpeteo. O sea, yo estuve reunido ayer con ella y ella habló de este tema, y ese tema pues es de independencia, y entonces pues, cogí el nombre, la dirección tuya y la hora y la fecha, y se te pagaba por esa información. Así de sencillo. Pensar una historia de color, una historia de análisis, una historia de tendencia en la sociedad, un perfil y un reportaje de trasfondo. Pues sí, efectivamente, los agentes estaban infiltrados en las clases nuestras, especialmente en la década de los 70. Había toda una idea de que en la universidad se enseñaba a los estudiantes a ser comunistas. Pero no estábamos tan conscientes de que había infiltrados en nuestras clases. Y sí los había, y lo descubrimos en nuestras carpetas, que habían personas que entraban como estudiantes y que eran informantes, que informaban de todo lo que uno decía, cualquier comentario que se hiciera en clase, cualquier pregunta que uno hiciera que les pudiera parecer subversiva. Por ejemplo, las mujeres y los hombres son iguales, o las mujeres deben luchar por su equidad. En el caso mío, pues eso era suficiente subversión para que ellos hicieran un informe sobre lo que yo había hecho en mis clases. Las distintas reuniones de la cruzada, esto en el 78. Lo que pasa es que nosotros teníamos en la cruzada una secretaria que era una informante, y ella copiaba, ella tenía las agendas. O sea, que ella tenía en detalle de todo lo que se daba en la reunión. Por cierto, cuando se abre en Puerto Rico una investigación de las carpetas, esa secretaria, de nombre Daisy Agosto, que posteriormente se hace agente de la policía, reconoce en unas vistas públicas que ella entendía de que nuestra actividad era legal, y que nosotros no hacíamos ninguna acción violenta, que inclusive estábamos en contra del uso de la violencia. Aquí hay algo bien interesante que tiene que ver con
la fabricación de casos. En este caso es William Tapia, que resultó ser un informante de la policía infiltrado en el movimiento independentista. Y es cuando se le va a dictar sentencia el 8 de noviembre a William Tapia. Obviamente esto es para ayudarle a mantener su cubierta de agente encubierto y que la gente siga creyendo y que él siga siendo estimado por la comunidad independentista. Finalmente salió a relucir y no se ha visto más a William Tapia. Yo lo conocí personalmente y la verdad que lo que hacía lo hacía muy bien. Yo no lo podía creer, ¿no? William Tapia era mi hijo. William Tapia era mi hijo. Yo, William Tapia, fui la madrina de su boda, fui la madrina de su hijo. William Tapia, cuando era estudiante, yo les regalé un carro. Bueno, William Tapia era mi hijo, era mi segundo hijo. Imagínate cómo yo me afecté con eso de William. Mi cuñada, que era como mi hermana, yo creo que pocas personas en mi vida yo he querido tanto como a mi cuñada. Ella se hace chota de la policía. Y les decía que si yo decía que se iba a matar a Muñoz Marín, que si yo iba a matar, que si yo había puesto bombas aquí, que se había puesto... Todo esto, yo lo tengo, eso no está en las carpetas, porque eso está en una cartera que yo tengo guardada. Yo tengo como 3 artículos que yo los saqué y los tengo guardados conmigo. Es una forma de yo seguirte los pasos. Eso actualmente lo hacen la policía del mundo, actualmente. O sea, seguirte los pasos, punto, a ver qué tú estás haciendo. Eso se hace hoy en día, ahora más, con la cuestión de allá de Medio Oriente y todo eso. O sea, si tú estás combatiendo el terrorismo, o sea, el terrorista, son palabras mayores. En el terrorismo tú no tienes reglas, tú sabes, para combatirlo. No existe la regla. O sea, se combate de la forma que sea, punto. Cuando yo tuve un seminario con el FBI en New Jersey, lo que habían allí eran oficiales de Estados Unidos, de todos los oficiales, y el FBI lo que nos hablaba era de contrainsurgencia, pero contrainsurgencia a matar, punto. Hay unas limitaciones y unas privacidades, ¿sabes? Unos derechos y unas cuestiones privadas que hay que respetar. Yo entiendo eso. Pero yo lo entiendo aquí en la democracia, pero en el mundo... Pero Puerto Rico en esa época había una democracia. Había una democracia, pero entre paréntesis. Ya. Eso es así. Sí, no, yo voy a salir para ver cómo. Sí, vuelva bien. Esta fue la explosión de la farmacia, esta fue lo de Baker, más o menos, ya ni me acuerdo cuál es uno y cuál es otro. Pero fueron como 5 arrestos, ¿eh? Pone bombas. Ay, qué lindo, qué triste, no se ríe, pero nadie en la vida se imagina lo que yo pasé, nadie. Y mi marido también. Y mis hijos. Pero se portaron. Ese Néstor, eso lo hizo madurar tanto. Los dos. Pero es difícil, todavía el pecho se me infla de recordar todas las cosas que pasaron. Esto, fíjate, esto es un retrato que venía en mis carpetas. Ese retrato es el retrato que se supone que está en obras públicas de yo haber sacado mi licencia de manejar.
Ellos iban a obras públicas, sacaban el retrato, sacaban una copia y ese es el retrato. Que vas y te tomas las fotos, las fotografías allí, dentro del cuartito. Allá. Miren. Suelto aquí. Ok. Respira hondo. Bótalo. Respira. Bótalo. Respira. Y bota. Yo soy Manolo Cos, carpeta 1458. No soy José Pajo Cos, carpeta 1064. Ni Peri Cos, carpeta 5577. Soy el hijo del medio de don Pepe Cos, carpeta 64. Y de Blanca Cos, carpeta 2511. Como ven, provengo de una familia orgullosamente encarpetada, contrario al protagonista del libro que esta noche nos ocupa, y una gran lección que me reafirmó esta obra es la naturaleza perversa del carpeteo, así que muchas gracias a los autores. Muy buenas noches. Hace 39 años que estaba esperando este momento. Gracias por invitarnos. Estamos en un sitio que es histórico, ¿no? Por varias cosas. Histórico porque era donde ellos realizaban los ejercicios militares. Histórico también porque fue donde el pueblo de Puerto Rico, a través de la desobediencia, logramos nosotros ganar esta lucha. Consciente de eso, nosotros venimos todos los años con una desobediencia para decirle a la Marina que tiene que cumplir con las demandas nuestras. No seguir contaminando a través del bombardeo y la quema, pero más que nada que nos devuelvan a nosotros estas tierras como ellos las consiguieron, nos las tienen que devolver limpias.
¿Quién asigna esos fondos federales? No, los asigna el Congreso. Bueno, Sí, el Congreso. No, tienes pues razón. hay un nivel de visibilidad ahí. No, tienes razón, claro. Y yo creo que cuando uno mira el siglo XX, por ejemplo, y uno mira lo que fue la militancia de la década de los 70, el aumento en los cupones de alimentos coincidió con una de las épocas de mayor militancia política y fue una forma de cooptar y de normalizar la situación. Estados Unidos desde muy temprano decidió que una de sus posesiones importantes para manifestar su poder imperial era Puerto Rico, otro era Filipinas, otro. Entonces, con otras de esas posesiones, pero algunas las conservaron, Hawái la conservaron. Puerto Rico siempre han tenido esta ambivalencia, en cierto modo, de que la quieren conservar como territorio, pero no permitirle un desarrollo autónomo propio ni admitirlo como Estado tampoco. Pero realmente es una posición muy asimétrica en la que nosotros estamos. Mira ahora, mira esa nube, qué cosa más linda cambió, mira. Fíjate, según el sol se va tirando, fíjate, deja de verse amarillo, color precioso. Eso es un atardecer aquí, ¿no? Y cuando tú ves todas esas bombillas que empiezan a prenderse, mira, ya hay 1, 2, 3. Esa montaña es preciosa. Y mira ese atardecer cuando ese sol se cae por ahí, cae por Cabo Rojo y sale por acá. Pero mira qué cosa más linda. Mira ya la nube, ya qué linda. Preciosa está. Mira, pero esto es precioso.